Me llamo Nava Rodríguez, soy miembro del TADE y continuando con las exposiciones virtuales, hoy se va a tocar el tema de garantías mobiliarias, su constitución, ejecución y el nuevo régimen del decreto legislativo 1400, a cargo del doctor Moisés Lozano, quien es abogado de la Universidad Mayor de San Marcos y registrador público del registro de bienes muebles, a quien agradezco de parte del taller por aceptar nuestra invitación para la conferencia de esta noche, que es este tema, hablando de preámbulo, es un tema muy importante porque va a ayudar a mejorar la economía del país, va a impulsar el crédito, va a impulsar a que todas las micro, pequeñas empresas puedan dar en garantía algunos bienes que tenían, que antes no era imposible hacerlo, sea porque era muy caro, las instituciones, diferentes temas. Deseo el paso al doctor Moisés. Muy buenas noches. En primer lugar, agradezco la invitación a los miembros del Taller de Derecho Registral, el TADER, por la invitación para compartir más que nada algunas consideraciones, algunos aspectos respecto a la garantía mobiliaria, eh, cómo cómo se viene dando y cuál va a ser el nuevo régimen que va a incursionar en nuestro sistema jurídico. Eh, a manera de preámbulo, se ha adjuntado a la presentación unas diapositivas que desarrollan la garantía mobiliaria, su ejecución y también el nuevo régimen. Pero por temas de tiempo, solamente vamos a comentarlas y ya queda para disposición de todos los participantes que les pueda servir de utilidad en momentos posteriores, ¿no? Para empezar, el, la primera institución sobre garantías sobre bienes muebles regulada por el derecho ha sido la prenda, incluso antes de la hipoteca. Y esto en nuestro sistema jurídico data de mucho tiempo. Eh, la prenda, entendida pues en su sistema tradicional, siempre implicaba la posesión del bien, eh, la facilidad con que una persona puede entregar la cosa para respaldar el pago de alguna obligación o el cumplimiento de una obligación, ¿no? Entonces, eso era fácil. Y así se establecía en el Código del 36. Solamente se reconocía la prenda con la posesión, ¿no? Pero en el interín, cuando ya se hace el, la, digamos, el nuevo código de 1984 y a la luz de la realidad, de los avances tecnológicos, el desarrollo informático, las redes, entonces ya se permite abstracciones, ¿no? Por ejemplo, ya no hay entrega en posesión, sino hay una entrega jurídica, lo que se entiende que la prenda sin desplazamiento, ¿no? Es aquella donde, pero que debe tener una inscripción registral. Y es a partir de ahí que empieza pues, las inscripciones de la prenda en el registro, ¿no? Ahora, eso data en el año 84. Sin embargo, el desarrollo de estas prendas en el registro, al amparo del Código Civil, pues revestía de ciertas particularidades. No todos los bienes muebles podían ser otorgados en garantía, perdón, en prendas. Entonces se comenzaron a regular prendas sobre acciones, sobre títulos valores, prendas agrícolas, y según la naturaleza del bien se regulaba un tipo de prenda. De ello, no solamente habían tantos tipos de prendas como la naturaleza del bien, sino también tipos de registro. Registro de prenda industrial, prenda agrícola, ¿no? Entonces, había una dispersión de registros, había numerosos marcos legales para regular tipos de prendas, aparte de lo que establecía el Código Civil. Entonces, esto no hacía atractivo al mercado, más que nada para asegurar los créditos, ¿no? Entonces, en el año 2006, a raíz del documento que expide el Ministerio de Economía y Finanzas sobre facilitando el acceso al crédito, es donde se tratan de buscar una norma o un modelo de garantías que unificara todo el conglomerado de prendas que, que existían, ¿no? Eliminar los tipos de registro y que exista un solo régimen de garantía mobiliaria aplicable a todo acto de constitución
de garantía sobre bienes muebles, ¿no? Todo gravamen mobiliario. Y es así que se da la ley 28677 en marzo de 2006, que entró en vigencia pues en junio de dicho año y que se establece un nuevo régimen de garantías unificando todos estos dispersos regímenes. Y aquí están, ¿no? Bastantes prendas, y lo que se logra son estas innovaciones, ¿no? Se elimina cierta calificación de muebles como inmuebles, se unifica las prendas, ¿no? Incluso se permite afectar bienes inexistentes, no bienes que no tienen existencia todavía. Entonces, digamos que la ley de garantías permite o soluciona ese conglomerado, pero su otra finalidad del régimen de garantías inmobiliarias de esta ley 28677 era de incentivar y crecer el acceso al crédito. Es decir, que las pequeñas, micros y medianas empresas pudieran acceder al crédito en base a las garantías sobre los bienes muebles que tengan. Bienes muebles que por lo general no necesariamente tienen que ser vehículos, pueden ser maquinarias, pueden ser insumos de trabajo, el mobiliario de una empresa, y eso puede servir como sustento para otorgar una garantía y acceder a créditos, créditos que van a impulsar el negocio o el capital de trabajo, y con esto implica el desarrollo de la nación, ¿no? Eh, Estos fueron los dos grandes objetivos de la ley de garantías mobiliarias, ¿no? Y bueno, entremos primero a cómo entró este régimen de garantías. ¿Qué es este régimen de garantías? Pues es más que nada es la afectación, ¿no? La afectación de un bien mueble por parte de su acreedor, ¿no? El acreedor es el denominado constituyente, y el constituyente, el propietario es el que constituye, otorga en garantía el bien de su propiedad para asegurar una obligación que sea propia o de un tercero, ¿no? Ahora, la constitución de una garantía mobiliaria actual, en el marco de la ley 28677, viene regulada en el artículo 19 de la ley de garantías, y reglamentada en el artículo 28 del reglamento mobiliario de contratos, ¿no? Específicamente los requisitos que tiene que revestir una garantía es, obviamente, las partes, la identificación de las partes, ¿no? ¿Quién es el que constituye la garantía? Obviamente es el propietario, quien da en garantía el bien de su propiedad, y quién es el acreedor, el titular de este derecho que va a recaer sobre ese bien que lo están otorgando en garantía, para poder cobrarse de él si en caso se incumpla la obligación que es respaldada. Y también tenemos la identificación del valor. ¿Cuál es el valor del bien? En caso se ejecute la garantía, ¿cuál es el valor que adoptarán las partes o lo sujetarán a una valorización posterior? ¿Cuál es el monto de la garantía? Tan igual como dato relevante como en el régimen de hipotecas, el monto de gravamen hipotecario o gravamen mobiliario es relevante al momento de la ejecución, porque hasta ese monto es el que se va a cobrar el acreedor por el crédito o la obligación incumplida. También es relevante establecer las reglas de ejecución. En una garantía mobiliaria, las partes tienen que haber previsto cuál es el mecanismo de ejecución de la garantía, ¿no? Para esto la ley de garantías ha establecido dos mecanismos, ¿no? La ejecución extrajudicial y la ejecución adjudicación a favor del acreedor. En la ejecución extrajudicial, el bien va a ser materia de transferencia a un tercero, ¿no? En la adjudicación, el bien pasa a ser de propiedad del propio acreedor, ¿no? Estos dos regímenes están regulados por la ley de garantías mobiliarias, y la ejecución judicial también está permitida solo en dos supuestos en la ley de garantías mobiliarias. Solo cuando es imposible la ejecución extrajudicial. En dicho supuesto, el acreedor tiene libre y expedito el camino para optar por la ejecución judicial, ¿no? Y el otro supuesto es cuando las partes expresamente lo hayan pactado en el acto constitutivo, ¿no? Entonces, estos son los requisitos más relevantes en toda constitución de una garantía mobiliaria. Las partes, quién es el constituyente, quién es el acreedor, la identificación del bien. Esa identificación tiene que ser específica o genérica, ¿no? Será específica cuando pues cuente con mecanismos que excluya la identificación de ese bien con otro, ¿no? Por ejemplo, un vehículo cuenta con serie motor, que serie motor
que no será el mismo que en otro vehículo, ¿no? Esa es una descripción específica. Una genérica es aquella que no permite una diferenciación con otros tipos de bienes. Por ejemplo, afectas en garantía mobiliaria 10 toneladas de maderas de cierta ubicación. Esas 10 toneladas de madera es diferente, no habrá mucha diferencia con otras 10 toneladas del mismo tipo de bien. Lo que podrá lograrse, una ligera diferenciación, será en el lugar de ubicación de los bienes. Entonces, cuando es una descripción genérica, será solamente necesaria la descripción que efectúen las partes en el contrato. Entonces, la descripción del bien es relevante. ¿Qué bien mueble estoy afectando? ¿No? Si es un bien, un vehículo que cuenta con partida, será necesario indicar la serie y el motor e identificar la partida en donde se inscribirá el acto de la garantía mobiliaria. Entonces, vayamos que la garantía tiene estos aspectos que el artículo 19 de la ley cataloga como requisitos. Ahora, no especifica este artículo 19 cuáles son requisitos esenciales y cuáles no, ¿no? Ahora, lo novedoso también de este régimen de garantías mobiliarias de la ley 28677 es que se permite pactar eh, garantía mobiliaria sobre bienes ajenos o futuros, ¿no? Entonces, esas garantías cuando son ajenos o futuros pueden registrarse, pero en calidad de garantía mobiliaria preconstituida. Y eso solamente en tres tipos de supuestos, ¿no? Cuando el bien que estoy dando en garantías no es de mi propiedad, ¿no? Por ejemplo, tengo un vehículo que está a nombre de Juan, y yo soy Moisés, entonces yo, Moisés, lo doy en garantía. El registrador me dirá, un momento, el vehículo está a nombre de Juan, y acá Moisés lo está dando en garantía, ¿sí? Pero yo invoco la causal de preconstitución. Digo, doy en preconstitución esta garantía toda vez que el bien es ajeno a mi propiedad, pero quedo sujeto a adquirir la propiedad para que la garantía pueda convertirse en constituida. Entonces, se puede pactar sobre bienes ajenos, bienes que no existen, bienes futuros, o también para asegurar obligaciones futuras o eventuales. Esto significa que puedo otorgar garantía para respaldar obligaciones que no existen en el momento de la constitución, pero tengo la certeza de que existirá, como las obligaciones futuras o eventuales, ¿no? Ahora, es necesario que si voy a eh, intentar o pretender inscribir una garantía con estas condiciones, la causal de esta garantía preconstituida tiene que estar en el título constitutivo. Ahora, muy bien, pero si yo inscribo en condición de preconstituida, los efectos de esta garantía preconstituida va a ser de que no surte efectos. Todavía sus efectos no están suspendidos hasta que la garantía preconstituida se convierta a garantía definida. Y cuando se convierta en garantía definida, pues esto va a implicar según la causal. Si yo lo afecté en preconstitución por ser bien mueble ajeno, cuando yo adquiera el bien, se convertirá en definitiva. Si el bien mueble afectado era futuro, cuando lleguen a existir y sean de mi propiedad. Y si pacté para respaldar solamente obligaciones futuras o eventuales, pues tendrá la condición de definitiva cuando la obligación llegue a existir, ¿no? Entonces, estos son los mecanismos para una garantía preconstituida se pueda volver definida. Y obviamente es de interés del acreedor. El acreedor está interesado porque, imagínense ustedes, si yo le voy a una entidad financiera y le digo, ¿sabes qué? Voy a otorgar en garantía preconstituida a tu favor estos 10 vehículos que no están a mi nombre, pero ya tengo adelantadas las negociaciones para poder adquirirlas. El banco, de considerarlo oportuno, acepta. Entonces se inscribe la garantía preconstituida sobre bienes ajenos. Como la garantía no surte efectos, en el eventual caso de incumplimiento de la obligación, el acreedor no podrá ejecutar la garantía porque está suspendida a que la garantía tenga la condición de definida. Por ello es relevante y por ello es que son los acreedores los principales interesados en que la garantía preconstituida se convierta en definitiva. Por ello son ellos los que presentan al registro la conversión de las garantías preconstituidas. Bueno, y así se dan. Estos son los aspectos más relevantes. La ley de garantías no solamente regula la inscripción de garantías, sino
la inscripción de otros tipos de afectación de bienes sobre bienes muebles, ¿no? Como la cesión de derechos, fideicomisos, arrendamientos, incluso de naturaleza judicial, como las medidas cautelares, los contratos de opción, etcétera, ¿no? Todo acto que implique una afectación de bienes muebles, estando prohibida la inscripción de transferencias de dominio, ¿no? O sea, actos traslativos de dominio está prohibido que el registrador de garantías registre este tipo de actos, salvo las transferencias fiduciarias, ¿no? Pero estas transferencias fiduciarias tienen que recaer sobre patrimonios que estén constituidos por bienes fideikomitidos, pero que recaigan sobre bienes muebles que no cuentan con registro, ¿no? Y es ahí donde entran muchos fideicomisos en el registro inmobiliario de contratos relacionados pues a proyectos inmobiliarios, ¿no? Donde se afectan los flujos, proyectos, equipos, muchos fideicomisos entran al registro inmobiliario de contratos y no solamente fideicomisos bancarios, sino también fideicomisos en vía de titulización de activos, que también es el otro atractivo en el registro inmobiliario de contratos. Entonces vemos que la ley unificó y estableció un solo parámetro para la inscripción de la garantía mobiliaria que reemplaza la prenda y de otros tipos de afectaciones sobre bienes muebles, ¿no? Ahora, esto se va también hay sobre acciones, también es un dato interesante que se presenta mucho al registro garantías sobre acciones, acciones que son emitidas por una sociedad anónima abierta, cerrada, ordinaria, según sea el caso, ¿no? Aquí se exigen los mismos requisitos de toda garantía, ¿no? La identificación de las partes, el valor, el monto, la forma de ejecución, y también se exige como dato adicional, cuando se quiere afectar garantías sobre acciones, se solicita que una declaración del accionista, que el accionista que está afectando las acciones que están bajo su titularidad, que declare que ha cursado comunicación a la sociedad emisora de las acciones, ¿no? Y esto va de la mano con lo regulado en la ley general, la ley general de sociedades, ¿no? Así está establecido, ¿no? Que las afectaciones sobre las acciones en el libro de matrícula de acciones, pues tienen que cursarse también comunicación a la sociedad. Y de la mano con ello, la ley de garantías lo regula también en dicho sentido, ¿no? Entonces, vemos que se regulan garantías sobre acciones y ahora los títulos que se inscriben en garantía mobiliaria son, por excelencia, el formulario de inscripción, que es un documento que ha sido elaborado por registros públicos y que se descarga de la web, se llena los datos necesarios, se certifica la firma por el notario y el notario se queda con un juego y el otro juego lo manda al registro. También están otros documentos distintos al formulario, como son los documentos privados con firmas legalizadas. Esto está pensado más para las empresas de sistema financiero. Los bancos presentan muchos contratos de garantías mobiliarias o las financieras presentan contratos de garantía con firma certificada, pero este es un máximo de 40 OITs de valor del acto de gravamen. Entonces, si me presento una garantía por contrato privado donde el monto de gravamen es $80,000, pues ese título, ese documento no da mérito de inscripción. Tiene que presentar conforme a la ley de sistema financiero la escritura pública, ¿no? También las partes judiciales, arbitrales o administrativos, ¿no? Embargos en forma de administración, incluso la ejecución de embargos donde se adjudica el bien como consecuencia de la ejecución del embargo, también se inscribe. Entonces, vayamos a que en el ámbito de las garantías mobiliarias en el registro abarca no solamente la inscripción de garantías, sino de otros actos de afectación por los privados o incluso por parte de las autoridades estatales, ¿no? Las formas, bueno, estos son los formularios de garantías, no están usados actualmente este formulario y esto a raíz de que cuando se dio la ley de garantías mobiliarias, este era el formulario de inscripción que tenía que es declarado título suficiente para la inscripción. Sin embargo, hubo, por decirlo así, una especie de corriente, ¿no? Entre los notarios que propugnaban de que se afectaba la seguridad jurídica y promovieron un decreto, que la emisión de un decreto, un decreto supremo 012-2006, JUS, que establecía que los notarios también pueden emitir formularios de inscripción de su propia elaboración, ya no de registros de SUNARP. Entonces los notarios también pueden elaborar sus propios formulario de inscripción. Aquí tienen ustedes un modelo. Este es un instrumento protocolar denominado formulario de inscripción que goza de los mismos privilegios de un formulario
emitido por SUNAR. ¿Y cuáles son esos privilegios? Pues los formularios no cuentan con el plazo ordinario de un procedimiento de inscripción, que son 7 días, 35 días de la presentación, 25 prorrogables si son liquidados observados, no. Los formularios tienen una vigencia de 15 días desde la fecha que se presenta, no desde el día siguiente. Y al tercer día, el registrado tiene que haber metido un pronunciamiento. Y los formularios no pueden ser observados. O los formularios o se inscriben o son tachados o liquidados. No pueden ser observados. Y si hay un defecto en el formulario, se anota preventivamente en el registro. Entonces, esas son las bondades que los títulos tienen, ¿no?, en el área de garantías. Ahora, la forma de ejecución de estas garantías, porque no solamente es relevante este nuevo régimen que unifica y es más expeditivo, sino lo más resaltante es cuando en la fase de la ejecución, porque fácil puede darse la concesión de garantías, se inyecta crédito al mercado, el acreedor recibe garantías mobiliarias constituidas o preconstituidas, pero lo relevante es en la fase de la ejecución. En la fase de la ejecución se va a ver si realmente este mecanismo de régimen de garantías es eficaz o no, porque recuerden, un sistema de garantías tiene que dotar de herramientas al acreedor de poder recuperar el crédito que ha colocado. Recuerden que generalmente los sistemas financieros colocan créditos que salen de los ahorros públicos. Entonces, el sistema jurídico tiene que darle herramientas a los acreedores para que puedan recuperar los créditos que han colocado. Entonces, para ello se ha establecido dos mecanismos de ejecución en la ley de garantía mobiliaria, ¿no? La ejecución extrajudicial y la ejecución, la adjudicación a favor del acreedor, ¿no? En ambos supuestos está prohibido que el propio acreedor sea designado representante para la ejecución. Recordarán que en partes de los elementos de constitución de una garantía mobiliaria era establecer las formas de ejecución. Y si se pactaba una forma de ejecución eh, eh, extrajudicial o adjudicación, pues era obligatorio señalar a quién era el representante que ambas partes, por eso se llama un representante común, tanto del acreedor como del constituyente, designaban al representante para que se encargue del mecanismo de ejecución, ¿no? Entonces, se designaba esto en el contrato y esta designación va en el asiento de constitución de la garantía para publicitar a los terceros que los mecanismos de la ejecución de la garantía serán estos ante un incumplimiento y que el representante para la ejecución será esta persona natural o jurídica según sea lo que hayan pactado las partes. Ahora, está prohibido que el acreedor que sea designado representante, es decir, Juan Pérez y su acreedor, el banco de crédito, está prohibido que el banco de crédito sea designado como representante para la ejecución, ¿no? Y esto ha tenido también una una gran problemática a nivel registral, porque muchas garantías mobiliarias se inscribieron, y tengo que decirlo, se siguen inscribiendo, designando como representantes para la ejecución a muchas personas vinculadas con los acreedores. En este caso, a veces son representantes legales o representantes voluntarios. Se suscitó un inconveniente a nivel registral, donde tuvo incluso pronunciamiento del tribunal registral. Lo que había sucedido era de que en una constitución de garantía mobiliaria se había designado al gerente general del acreedor como representante para la ejecución y el registrador a cargo de la calificación observa el título. El tribunal de Arequipa, en su momento, la sala de Arequipa, estableció que, 2012, si no mal recuerdo, estableció de que el espíritu de la norma era pues proteger al propietario ante irregularidades porque iba a haber un conflicto de intereses en el representante por tener este vínculo con el acreedor. Entonces estableció que la prohibición de que el acreedor no sea el representante para la ejecución debe ser extensiva a las personas representantes legales de los acreedores, ¿no?
Esto en 2016 también tuvo otro pronunciamiento de la cuarta sala de Trujillo, tuvo un caso similar, pero esta vez ya no era un representante legal, llámese un gerente general, etcétera, sino eh, esta vez era un representante voluntario, es decir, un representante a quien se le dio poderes para ciertos actos, pero que no estaba en el título constitutivo, pero sí estaban en la partida registral del acreedor. Entonces el registrador se fue más allá, no solamente calificó el título, la partida directamente vinculada, sino también verificó la partida del acreedor, si a ver si este representante estaba. Y dentro de todo el, el, el extenso, los extensos asientos del acreedor, era una caja, creo, encontró al apoderado que era representante. Entonces lo observa y el tribunal también, pues, se encontró dividido porque llamaron a un pleno para poder dilucidar el tema, porque la cuarta sala quería apartarse del pronunciamiento establecido por la sala de Arequipa. Y los argumentos eran, pues, los mismos, ¿no? Que la norma, el espíritu de la norma era, pues, proteger al propietario de irregularidades ante el conflicto de intereses que pueden suscitarse en el representante que está vinculado con el acreedor. Sin embargo, la postura contraria establecía que, eh, que para empezar son entes distintos, ¿no? La actuación del representante lo hace como representante del acreedor, pero si es designado como a título de persona natural en el acto constitutivo, no está respondiendo a una representación del acreedor, sino a una representación como persona natural y que va a ejercerlo por la voluntad de ambas partes. Y el otro sustento era de que una norma que prohíbe o restringe derechos no puede aplicarse por analogía, es un principio en el derecho civil. Y lo que están haciendo es extender una prohibición en relación al acreedor a otro supuesto distinto de la norma, ¿no? Entonces, el tribunal se echó al debate y establecieron se hicieron la votación y quedó 8 a favor y 8 en contra, y quedó dividido el tribunal, ¿no? Entonces, como no se superó para poder variar el pronunciamiento, se mantuvo el pronunciamiento y hasta ahora es el actual proceder a nivel jurisprudencial, ¿no? Y bueno, eso es lo que se maneja ahorita a nivel registral. Sin embargo, sí tengo que decirles que eh, si bien es un pronunciamiento registral, pues no es compartido en la mayoría de los registradores del área de garantías, toda vez que se ciñe por el tema de que son entes distintos, eh, que por lo general todos los títulos tienen como representantes a personas vinculadas con el acreedor. Si no están vinculadas, digamos, como representantes en su partida registral, lo están vinculadas de repente a título personal, a veces es el hermano, el cuñado o algo. Entonces, ir la calificación más allá resulta un poco difícil, ¿no? Bueno, ese es más o menos el tema en materia de ejecución de las garantías mobiliarias, ¿no? Ahora, todo este régimen de garantías que se ha incursionado en nuestros sistemas del año 2006, como les dije, tenía dos objetivos principales, ¿no? Aparte de los otros objetivos. Pero el principal era unificar el régimen de garantía, lo logró. Y el otro era, pues, eh, incentivar el acceso al financiamiento, la inyección de crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas y con esto lograr el desarrollo nacional. Sin embargo, para lograr la inyección de créditos se requería de que las garantías no solamente se constituyan, sino también se inscriban, porque, eh, como señalé, la garantía mobiliaria existe sin que se inscriba. O sea, la inscripción de la garantía no es constitutiva, solo es declarativa. La garantía existe desde que se constituye a través de un medio escrito, ¿no? Y también ahora, eh, a través de un medio escrito, e incluso ya la ley de garantías mobiliarias había establecido que se puede probar por cualquier medio escrito o incluso electrónico y invoca las normas de firmas digitales. Entonces, la ley ya había previsto esto, solo que no se utilizaba. Ahora, en el contexto en que nos encontramos, pues a raíz de el estado de emergencia y la cuarentena que en su inicio abarcó a nivel nacional y ahora está siendo focalizada en ciertas provincias, pues se está echando manos de esta herramienta de
firmas digitales, ¿no? Donde incluso los requisitos de un formulario se establecía que el notario certificara las firmas de los participantes, ya sea presencial o en firma digital, es decir, certificación notarial digital. Y ahora si ustedes habrán tomado conocimiento también que hay disposiciones a nivel de registros que las garantías mobiliarias también entran ahora a través del sistema de intermediación digital SID y que incluso esto va más allá, no solamente de partes notariales, sino también de documentos privados con firmas legalizadas. Entonces, el grueso que viene a registros también pueden instrumentalizarse a través de el sistema de intermediación digital y la certificación que hace el notario también será digital. Entonces, vamos a que ya estaba previsto y regulado esta herramienta, pero que recién en el medio en que nos encontramos se ha echado mano, ¿no? Entonces, esos son los mecanismos. Sin embargo, hasta el 2012-2014, el CEAL emitió un informe que sirvió de sustento para promover el nuevo régimen. Eh, en el nuevo régimen de garantías mobiliarias que ha sido formulado como proyecto en el 2014, fue más que nada promovido por un informe del CEAL en el año 2009. Este informe establece que el principal obstáculo para acceder al crédito se ha visto entorpecido eh, por registros públicos. O sea, apuntan a que registros fue el principal obstáculo, toda vez que las principales garantías que se inscribieron fueron, eh, fueron esencialmente sobre vehículos, o sea, sobre bienes que tienen un registro. Y las garantías que recaen sobre otros tipos de bienes, pues esto no, no ha tenido éxito. ¿Por qué? Porque observaban. Y algunas de las invocaciones que hacían en este, en este informe decían, por ejemplo, se permite la afectación de bienes futuros, sin embargo, registros exige que se acredite la titularidad, lo cual ahí sí tengo mis serias discrepancias, porque si el bien es futuro, ¿cómo vamos a acreditar o exigirle que acredite la propiedad? Es un sinsentido. Si el bien que se va a afectar es futuro y así lo declara la parte, la garantía se inscribe, pero en condición de preconstituida, porque el bien no existe. Y obviamente, como el bien no existe, se va a registrar en el registro mayor de contratos, ¿no? Entonces, no encuentro mucho asidero en este informe, ¿no? Y bueno, se señala que tienen preferencia por la garantía sobre bienes con registro, llámese vehículos, naves, embarcaciones, y que no se ha promovido con mayor frecuencia el uso de los formularios, etcétera, ¿no? Entonces comenzaron a echar mano de un modelo ya supranacional. Tenemos que un poco de aterrizar en el sentido de que esta innovación que se va a dar con el decreto legislativo 1400 no es reciente. Esto ya data de un poco tiempo atrás. Lo que pasa es que en, en la OEA, incluso en la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Privado, se ha establecido un modelo de garantías mobiliarias y en la mayoría se establece la eliminación del registro. Ahora, esto ha incursionado en América Latina, pero no se ha logrado todavía retirar la calificación registral, es decir, el registro todavía tiene competencia. Sin embargo, se ha dado intentos. El primer intento, pues, ha sido en México, ¿no? En México, en los años 2003, 2009, se inició este proceso de innovación del nuevo régimen de garantías, y lo cual no ha tenido el resultado que han esperado, ¿no? El segundo intento fue con Perú en el año 2006, pero que en la ley de garantías mobiliarias promulgada en el 2006 tuvimos la intervención de nuestros representantes de SUNAR y que lograron, pues, lograron otorgar convicción de que publicitar un régimen de garantías con calificación registral otorga seguridad jurídica. Entonces, bajo ese sentido, se elaboró el reglamento mobiliario de contratos. Ustedes verán
el reglamento de mobiliario de contratos, vean la parte final, las personas que han intervenido son muchos representantes, no solamente del Estado, Ministerio de Economía y Finanzas, sino también de ASBAN, sino también de registros públicos, hasta los gerentes, los superintendentes han intervenido, y registradores también del área de bienes muebles. Eh, Sin embargo, en este nuevo régimen, en este proyecto, en este decreto legislativo aprobado 1400, eh, al parecer lo que están buscando es dinamizar el crédito, ¿no? Inyectar más créditos porque no se ha obtenido. En Colombia, el año 2009, se incursionó en Colombia acogiendo los errores de México. Colombia lo mejora, pero aún todavía tuvo ciertos reparos, ¿no? A nivel registral, y recién, así no es el año 2014, donde ellos perfeccionan, digo perfeccionan porque logran armonizar con las instituciones públicas y el nuevo régimen de garantías para que sea netamente privado. Así como está ahorita implementándose este nuevo régimen, es el prototipo, la copia de lo que está en Colombia. Por eso es que en los eventos del año 2018-19, cuando se estaban dando estos decretos legislativos de 1400, se han hecho conferencias, congresos, ¿no? Y se invitó al jefe de la Confecámaras allá de Colombia, que es la Confecámaras es el ente, obviamente, el ente encargado de este nuevo régimen de garantías, que se basa en la publicidad a través de avisos en el Internet, en la página web y de acceso público. Entonces, se ha tomado como prototipo, nuestras autoridades han tenido reuniones, talleres con ellos para la implementación de este nuevo régimen actual en nuestro sistema jurídico. Y bueno, este nuevo régimen pues ha sido publicado el año 2018 en septiembre, y el año pasado, en febrero, fue publicado su reglamento, ¿no? Modifica los artículos 885, 886, porque las naves y embarcaciones ahora son catalogados como inmuebles con la entrada en vigencia del decreto legislativo. Modifica el artículo 1130 sobre nulidad de pacto comisorio, que no alcanza a la, a la adjudicación cuando el acreedor se hace de la propiedad en la vía de ejecución. También modifica el artículo 2 de la Ley de Creación SUNAR, que suprime el registro mobiliario de contratos como registro integrante del registro de bienes muebles, ¿no? E incorpora las naves y embarcaciones como parte del registro de propiedad inmueble, y también deroga la Ley 28677, ¿no? Este nuevo régimen no dispersa mucho del anterior, salvo algunas precisiones, ¿no? Es igual, se afecta a un bien mueble destinado a cumplir una obligación propia de terceros, ¿no? Está sujeto a modalidad, puede ser, la obligación puede ser presente o futura, ¿no? También se cataloga los mismos bienes muebles que están en la Ley de Garantías Mobiliarias, incursionando en los nuevos, ¿no? Y también se excluye lo que también se excluía en la Ley de Garantías Mobiliarias. Ahora, en cuanto a los requisitos, sí hay una una relevante para mí diferencia. Ya no se exige un monto de gravamen. Si ustedes ven el artículo 9 de este decreto legislativo, solo se exige, obviamente, la identificación, al igual que en la garantía inmobiliaria actual, del deudor, del acreedor, del representante para la ejecución, la obligación garantizada, pero ya no exige la descripción del bien también, la voluntad de constituir la garantía, pero ya no se exige el monto de gravamen. Lo que sí se exige, lo que también se exige en la ley de garantías, es la obligación, pero la descripción de la obligación. Pero acá, en en el nuevo régimen, se establece que tienen que tener como requisito el monto máximo de la obligación garantizada, y expresado en números y letras, ¿no? Y que el acto de constitutivo de la garantía puede constar, pues, en el mismo acto de la obligación garantizada. Entonces, ya no hay un monto de gravamen, sino el monto máximo de la obligación, lo que quiere decir que el acreedor puede decir, eh, mi obligación es o sea, tú estás obligado a mí a pagar un contrato de moto de $10,000, y hasta $10,000 tienes que pagarme. Y al momento de la ejecución, el acreedor tiene que señalar cuál es el monto de la obligación incumplida. Y sobre ese monto es lo que se tiene que pagar, ¿no? Y ahí creo que va a ser interesante ver cómo ajustan estos montos, porque los montos, pues, si ustedes se imaginan, en anti-incumplimiento, siempre está sujeto a los intereses compensatorios y moratorios, ¿no? Pero bueno, también habla de una garantía prescrita, que no es la garantía preconstituida como la entendíamos en la ley de garantías mobiliarias. Recuerden que en la ley de garantías mobiliarias,
una garantía es preconstituida por tres causales: cuando el bien es futuro, cuando el bien es ajeno, o cuando garantiza solo obligaciones futuras eventuales. Aquí en la garantía prescrita, la garantía no existe. Es decir, no hay un acto constitutivo de garantía, pero las partes tienen certeza de que lo van a celebrar a futuro. Por eso tienen que poner, si se va a publicitar en este sistema informativo una garantía prescrita, tienen que dejar constancia del carácter futuro de esta garantía, que en el futuro van a celebrar esta garantía, ¿no? Y el valor del bien, que también puede ser variable o sujeto a una valorización posterior que no se difiere mucho del régimen actual de garantía, ¿no? Ya no se permite en este régimen nuevo que va a incursionar la afectación de bienes ajenos, ya no ya. Aquí son o bienes presentes o bienes futuros, pero bienes ajenos no. Aquí sí hay una diferencia con el actual régimen de garantía, ¿no? La publicidad, como le digo, estos parámetros obedecen a la ley modelo de garantía monetarias establecida por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, y son pues establecer los mecanismos de constitución, los mecanismos de publicidad, prelación y los mecanismos de ejecución. Estos aspectos son los relevantes en todo sistema de garantías. Hemos visto los sistemas de constitución, los mecanismos de publicidad, pues se va a lograr a través de dos vías, ¿no? Una es la posesión misma, ¿no? ¿Qué mejor publicidad que la posesión, ¿no? Si yo tengo en posesión un bien en garantía, pues la persona acreedora de esta garantía se siente con la seguridad de que ante un incumplimiento ya tiene la posesión del bien y puede, con la realización de él, cobrarse, ¿no? Y el otro es, si no tiene la posesión, pues con la inscripción un aviso de garantía mobiliarias en el sistema informativo de garantía mobiliaria. Ahora, ¿cuál es la prelación? O sea, está bien, yo tengo en posesión un bien otorgado en garantías como acreedor, perfecto, entonces me siento más respaldado, me siento más seguro de que si me incumple, con este bien podré cobrarme, ¿no? Con su ejecución. Pero si yo no tengo la posesión, un tercero tiene la posesión y yo tengo un aviso en el sistema informativo de garantías de una garantía a mi favor, entre una y otra, entre la posesión y un aviso de garantías, ¿cuál es el que debe prevalecer? Y la respuesta es dependiendo de la fecha, ¿no? Porque la posesión es la que otorga la prelación con su solo ejercicio, ¿no? O sea, yo tengo la posesión y con ello pues tengo prelación frente a otros poseedores. Y si existe un aviso electrónico respecto de una garantía, ese aviso electrónico será preferente frente a mi posesión si es que ese aviso tiene fecha previa a mi posesión. Pero si no tiene fecha previa a la posesión, pues mi posesión prima sobre el aviso informativo, ¿no? de la garantía mobiliaria. Esas son las reglas que se apartan en el artículo 36 del decreto. Ahora, el sistema informativo, sí, pues es una plataforma, es un aviso electrónico, ¿no? Que va a estar en base a una plataforma, unos formatos electrónicos, y que la publicidad que se otorgue de las garantías y de otros actos de garantías, porque no solamente es garantías mobiliarias, también, al igual que la ley de garantía actual, el nuevo régimen también permite que se puedan publicitar en este sistema no solo garantías, sino también otros actos de afectación, y similar a la actual ley, establece fideicomisos, arrendamientos, incluso medidas cautelares judiciales, arbitrales o administrativas. Y señala el artículo 19 de este decreto que esto va a conferir prelación según la fecha de ingreso al sistema informativo para lograr la prelación. La publicidad, porque esto se entiende que es conocido por todos, nadie puede alegar desconocimiento, y la oponibilidad, obviamente, si quieres que tu garantía tenga oponibilidad frente a terceros, tiene que constar en el sistema informativo. Entonces, estos son los mecanismos que justamente obedece a esta ley modelo de garantías mobiliarias establecida pues en el fondo hay grandes transnacionales que están promoviendo bajo el tema de aseguramiento de créditos, ¿no? Y que, bueno, en este caso nuestro sistema jurídico no va a ser ajeno, también está enrumbándose en dicho mecanismo, ¿no? Ahora, opera con avisos electrónicos preestablecidos. Ahora, ¿quién va a preestablecer estos formatos, formularios electrónicos? Bueno,
esto va a ser establecido obviamente por el Ministerio de Economía y Finanzas. El registro solamente se va a encargar del soporte electrónico, ¿no? De la parte del soporte electrónico en su mantenimiento, pero no del contenido. Ahora, y esta es la parte del artículo 27 que plasma y expresa de forma fehaciente que este nuevo régimen de garantías no estará sujeto a una calificación registral, ¿no? Y esto es lo que se entiende como una afectación a la seguridad jurídica, ¿no? Porque obviamente lo que el registro busca es otorgar seguridad a través de los actos o derechos que se publicitan, pero y esto se logra únicamente porque pasan por un filtro de precalificación y calificación por parte de los operadores registrales. Pero cuando el acto aquí de la garantía no va a estar sometido a una calificación, pues ahí llegan las dudas. Y más aún todavía, si el propio decreto legislativo establece que el contenido del aviso no otorga certeza del acto publicitado. En otras palabras, no hay una seguridad de que lo que se publicita en el sistema informativo es verdadero, cierto. Entonces, eso es lo que genera la incomodidad en la mayoría de los operadores de cómo va a operar este nuevo sistema, ¿no? Ahora, la SUNAR es la que se va a encargar de administrar el software de esto. Se ha establecido plazos para ello. Primero, la promulgación de la ley, luego su reglamento, luego la fase de contratación de personal que se va a encargar de elaborar todo este mecanismo, todo este soporte electrónico para poder publicitar las garantías mobiliarias en este nuevo sistema informativo. Ahora, actualmente, hasta antes de la pandemia, yo recuerdo que consultaba sobre este nuevo régimen a nivel de bienes muebles y lo que pude averiguar era que se había quedado en la fase de licitación. No sé si ya se habrá logrado o no, o se habrá paralizado todo, seguro por el contexto en que nos encontramos, pero estaba en licitación para encontrar al ente que se pueda hacer cargo eh, de crear ese software con su personal, ¿no? Veremos cómo se da en el devenir de los años, ¿no? El SUNAR no va a ser responsable del contenido de los avisos. Del contenido no, pero sí va a ser responsable de quién va a acreditar, porque quién va a ser responsable del contenido serán las personas denominadas usuarios, que son naturales, personas naturales jurídicas, pero que son acreditadas ante la SUNAR. Eso quiere decir que SUNAR va a tener que acreditar a estas personas para que éstas puedan ingresar los datos en el aviso electrónico. Entonces, en dicho sea de paso, no es tan cierto de que no esté exento de responsabilidad. Será responsable, obviamente, del mantenimiento del software, de todo el mecanismo electromagnético, no, de todo este aparato electrónico, pero también va a ser, si tú le has dado esa responsabilidad a una persona y esa persona no ha obrado de buena fe, sino eh, ingresa datos que no corresponden a la realidad, de repente publicita garantías que no existen o nunca existieron, y como en el mismo decreto establece que el contenido puede ser distinto del acto constitutivo y no da veracidad del acto publicitado, entonces tranquilamente pudiera ser pasible de una responsabilidad, ¿no? Habrá que esperar cómo se va a devenir esto más adelante. ¿Gozan de principio de legitimación? Pues no. El aviso electrónico no convalida los actos jurídicos tampoco y no confiere veracidad, tal como explicaba, está en el artículo 21.4, ¿no? Obviamente, no gozan del principio de legitimación porque no están sujetos a calificación registral. Por ello es que es la sorpresa y la incertidumbre de cómo va a operar este nuevo régimen o cómo está operando en Colombia. En Colombia, eh, ahí, a Martito, vamos a ver cómo opera la Confecámara, es a través de la web. Es dinámico, eso sí, pero vamos a que allá le dan cierta responsabilidad a las personas que ingresan estos datos. Acá también se le da la responsabilidad a las personas que ingresan estos datos, son pasibles de denuncias penales. Quizás ahí sea un poco la llave para asegurar de que lo que se va a publicitar no se aleje mucho de la realidad, ¿no? Y que se estará bajo la buena fe de la persona que va a publicitar esta, esta garantía o esta afectación de bienes muebles, ¿no? ¿Será público el acceso? Sí.
va a ser público este acceso porque cualquier persona a través de una cabina de Internet o un dispositivo que contenga acceso a Internet podrá visualizar las garantías mobiliarias, ¿no? Entonces, esto va a ser y va a ser permanente las 24 horas. No va a tener que esperar como, bueno, ahora lo hace, aunque ahora es más rápido. Acá es la publicidad registrada en línea, también es sumamente rápido, pero sin embargo esto ya es más rápido, ¿no? Y también el artículo 26 establece los requisitos mínimos, ¿no? Y obviamente, como todo acto de garantía, cuáles son los requisitos para publicitar y lograr oponibilidad ante terceros, pues es la identificación de las partes, quién es el acreedor, quién es el constituyente, la descripción de los bienes, el monto de la obligación, ¿no? Y la forma de ejecución. La forma de ejecución también se ha pactado similar a lo que está en la ley de garantías, ¿no? Extrajudicial y adjudicación a favor del acreedor, ¿no? Y la ejecución sin mediar a pactos. O sea, no se distancia mucho del nuevo régimen de garantías. Se sigue manteniendo las formas de ejecuciones que existen actualmente. Ahora, hay algo que sí preocupa en el decreto legislativo y que, bueno, ha sido materia de análisis por parte de operadores registradores. Dice, el artículo 28 establece que si bien el sistema informativo de garantías no otorga derechos de propiedad, por ser simplemente avisos electrónicos sin calificación, establece en su segundo párrafo que por ningún motivo la información contenida en el sistema informativo de garantías es sustento de calificación registral de un título presentado en el registro jurídico de bienes. ¿Qué significa esto? Traducido, significa que si yo, registrador, tengo un título, digamos, de transferencia en el registro de propiedad vehicular, entonces yo no puedo echar mano de la información que está en el sistema informativo de garantías para sustentar mi calificación. En otras palabras, si veo de repente que está publicitado en el sistema informativo de garantías mobiliarias una incautación del vehículo, porque como hemos señalado, todas las afectaciones de naturaleza judicial, arbitral o administrativa se van al sistema informativo de garantías mobiliarias. ¿Y quiénes van a ser los que van a ingresar ahí? Bueno, serán los jueces o los encargados de su sala que van a ingresar esos datos de afectación. Entonces, si yo tengo un título de transferencias y tengo publicitado en el sistema informativo de garantías mobiliarias que está inscrito una incautación a favor del Estado, y acá la norma me establece que no debo sustentar mi calificación en base a la información del sistema informativo de garantías, lo cual considero un error, porque si yo escribo la transferencia sabiendo que hay una incautación que se publicita en el sistema informativo de garantías mobiliarias y sabiendo que el decreto legislativo hace cognoscible a todos, hace esa presunción de que es oponible a todos, y más aún, pues nadie puede desconocer una norma publicitada, ¿no? Entonces se entiende que la ley es conocida por todos. Entonces yo como registrador no voy a mirar el sistema informativo de garantías mobiliarias. Recuerden que el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que todos están obligados a acatar los mandatos judiciales. Y si hay un mandato judicial que se está publicitado respecto a la incautación de un bien y las cuales las normas pertinentes, publicitada la incautación, esta otorga no se puede registrar ningún acto posterior. Entonces, ¿cómo opera el registrador de transferencias? Según esta norma, escribiría, pero según otras normas que considero yo entre este conflicto de normas, obedezco a la ley orgánica del Poder Judicial, no puedo hacerme una vista diferente de lo que está. Generaría yo la observación en el tema de que hay un mandato judicial que ha establecido la incautación del vehículo, por la cual no puede operar la transferencia en materia de calificación. Sin embargo, bueno, esto se verá cuando entre en funcionamiento, pues, este nuevo régimen de garantías mobiliarias, ¿no? Bueno, eso a grosso modo es lo que he podido tratar y un poco también se me señaló, también en este nuevo régimen también se echa mano, se regula también eh, el uso de medios electrónicos, es decir, las firmas digitales. O sea, tanto la ley de garantías como el nuevo régimen establecido por el decreto legislativo 1400 también ya han previsto esta forma de utilización de medios mecánicos o electromagnéticos para poder acreditar la constitución de la garantía, ¿no? Esto es echando mano, pues, de las firmas digitales, tanto de la ley y su reglamento. Eh, en cuanto a también se me indicó
a ver qué vinculación tiene esto con la figura de la protección constitucional del tercero de buena fe registral. Eh, a raíz de a una de las últimas sentencias del Tribunal Constitucional, ¿no? Eh, bueno, yo considero que este último pronunciamiento en relación a este tema de la protección del tercero de buena fe, eh, considero que este último pronunciamiento alcanza a eh, alguna afectación a algún tercero en virtud de esta ley de garantías. ¿Por qué? Pongo el ejemplo. Si no hubiera esta sentencia, ahorita el régimen era el 2014, ¿no? Yo adquiero de una persona que figura en el registro y que lo transfiero a una tercera persona y esa tercera se encontrará protegido siempre y cuando se anule o se rescinde o se cancela administrativamente su adquisición de su enajenante o se pruebe su desconocimiento por inexactitudes del registro. Ahora, pero ojo que eso es del registro. No dice nada del sistema informativo, porque el sistema informativo de garantía de banderas no es un registro público. Entonces, si yo compro un vehículo a una persona A y, y de repente en el sistema informativo de garantías me salta una garantía otorgada por A o por B sobre ese mismo bien y después se ejecuta esto y después me despojan de la propiedad, entonces el 2014 podría decir yo lo adquirí de tal persona libre de cargas y gravámenes, ¿no? eh, Ahí en cierta forma se vulneraría porque lo que está publicitado en el sistema informativo te es oponible, así no hayas tenido un conocimiento efectivo, ¿no? Entonces, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional un poco va a proteger con las actuaciones diligentes y prudentes que tiene que tener el adquirente. Por ejemplo, el adquirente nos dice que no solamente basta con la información que está en los registros, sino que también puede ir a constatar la posesión, cómo está, en quién, mano de quién está ocupado y a título de qué lo están ocupando, ¿no? Si son propietarios o sucapientes, etcétera. Entonces, esas actuaciones diligenciales, parte de estas actuaciones diligenciales también, pues, entraría dentro de estas actuaciones diligenciales, que si yo voy a adquirir un vehículo de mi enajenante, verificar si este enajenante ha otorgado alguna afectación o de repente el vehículo se encuentra sujeto a un embargo que puede ser ejecutado y perder la propiedad, o este vehículo puede ser materia de una ejecución de una garantía que está publicitada en el sistema informativo. Entonces, parte de esta actuación diligente va a permitirme que yo, ejerciendo estas acciones de diligencia, esto es, verificando el sistema informativo si hay alguna afectación, va a lograr de que yo adquiera la propiedad con la protección constitucional que ha establecido el Tribunal Constitucional, ¿no? Bueno, eso sería de mi parte algunos aspectos someros, así sintetizados. Hay más material en las diapositivas si desean que absuelva alguna consulta de lo expuesto o del material que está señalado, pues estoy a la espera de sus preguntas, ¿no? Aló, Navar. Bueno, bueno, sí, ya Aló, ¿me culminé. escucha? Sí, sí, te escucho. Sí, tengo acá una pregunta. Me indica, a ver, ahí va. Al inscribirse una garantía mobiliaria sobre un vehículo no matriculado en el registro mobiliario de contrato, siempre será una garantía preconstituida. Se puede acreditar Ahí, la propiedad del vehículo antes de su inmatriculación para que la garantía se inscriba en el registro mobiliario de contratos como garantía constituida. allá. Bueno, es una excelente pregunta porque eh, este tema ha connotado criterios mayoritarios en algunos asistentes de que adoptar un criterio de que si el bien afectado es un vehículo con partida, entonces se inscribe como garantía definida porque quien constituye tiene que ser el propietario que figura inscrito. Pero si la garantía
no cuenta con inscripción registral, entonces se va al registro mobiliario de contratos porque ahí se inscriben todas las afectaciones de bienes muebles que no cuentan con registro y lo inscribiremos en condición de preconstituida. Este es un criterio común que he escuchado, que sin embargo no resulta cierto, ¿no? Porque una garantía es preconstituida no porque se vaya al registro mobiliario de contratos o al registro de propiedad vehicular. Una garantía es preconstituida por alguna de las tres causales que se invocan en el título. Si el vehículo es ajeno, entonces me invocan, ¿no? Doy en preconstitución la garantía sobre este vehículo con serie motor que estoy adquiriendo o que lo voy a adquirir. O sea, hay declaraciones de ajenidad y que señala la preconstitución. Entonces, obviamente, como no cuenta con partida, se va al registro mobiliario de contratos, se inscribe en ese registro en condición de preconstituida. Ahora, también puede inscribirse en el registro mobiliario de contratos como definida, siempre y cuando no incurra en alguna de las tres causales. Un ejemplo, yo puedo decir, Moisés Lozano otorga garantía mobiliaria sobre este vehículo con serie y motor que no cuenta con inmatriculación, pero ya lo adquirió, soy propietario. Hay declaración de propiedad. En el registro mobiliario de contratos no se acredita la propiedad de los bienes que se afecta. Solamente estamos a las declaraciones que efectúa el contratante que tiene la condición de constituyente. ¿Por qué? Porque por su sola declaración tiene el efecto de ser una declaración jurada, se hace responsable de su declaración. Y conforme a su declaración, yo soy propietario de esta máquina excavadora con serie, motor, tal, lo doy en garantía a favor de X por la suma de tal, con valor tal, por forma de ejecución es, se inscribe en forma garantía mobiliaria, constituida, definida y al registro mobiliario de contratos. Lo mismo sucede con las acciones que se dan garantía. El accionista viene en la escritura pública y dice, yo, Juan Pérez, doy las 10.000 acciones que tengo a mi nombre o soy titular de esas acciones que han sido emitidas por esta sociedad anónima y los doy en garantía a favor de una empresa nacional o extranjera para respaldar estas obligaciones, ¿no? Y como él declara propiedad, entonces se inscribe como definitiva y en el registro mobiliario de contratos. Entonces, en el registro mobiliario de contratos puede inscribirse garantías definidas, si es que hay declaración de propiedad o no se incurre en alguna de las causales, o preconstituidas cuando se invoca alguna causal para su preconstitución, que son pues bien ajeno, bien futuro, obligaciones o para asegurar obligaciones futuras eventuales. Sucede lo mismo cuando el bien tiene registro. Hay un vehículo inscrito a nombre de Manuel y yo soy Moisés Lozano y lo doy en preconstitución ese vehículo que cuenta con partida. El banco sabe que no soy propietario, pero sabe que estoy obligado a perfeccionar la garantía. Y voy al registro y inscribo la garantía. Y la garantía e invoco en el título preconstitución de garantía, toda vez que el vehículo es ajeno, por lo cual invoco la preconstitución y que será definitiva la garantía cuando yo adquiera la propiedad. Entonces, existiendo partida registrada de un vehículo, puede inscribirse una garantía preconstituida por causalidad de bien ajeno, bueno, bien futuro no, porque bien existe, tiene inscripción, sería bien ajeno o obligaciones futuras. Entonces, la naturaleza de una garantía constituida o preconstituida estará en función de la causal que lo invoca para su preconstitución. De no haber, tendrá que cumplir con todos los requisitos que establece el artículo 19 de la Ley de Garantías Mobiliarias, ¿no? Doctor, acá tengo otra pregunta. Me dice, ¿existe alguna prioridad entre una garantía inscrita en el sistema informativo de garantías mobiliarias y otra inscrita en la partida del vehículo? Ah, ya. Ahí en ese caso, cuando entre en funcionamiento el sistema informativo de garantías mobiliarias, todo lo que esté inscrito en la partida del vehículo, obviamente se genera la publicidad todo, pero los actos posteriores a la entrada en funcionamiento del sistema informativo, digamos, hay una garantía inscrita en la partida del vehículo, no sé, el año, ponte 2010, y el 2021 de repente se abre el sistema informativo de garantías y se publicita una nueva garantía. Entonces, entre ambas va a haber siempre por la fecha de su prelación, va a lograr la preferencia porque el registro, antes de que esté inscrito el sistema informativo, esa garantía tiene prelación el que está en el registro público. Y las modificaciones posteriores,
o incluso cancelaciones, ya se hace en el mismo sistema informativo de garantías. Va a haber una conexión, bueno, es lo que dice la norma y su reglamento, va a haber una interconexión entre el registro público jurídico, el registro de propiedad vehicular específicamente, con el sistema informativo para efectos de vincular posibles afectaciones en el sistema informativo con el vehículo que está inmatriculado, ¿no? ¿Cómo se realizará? Eso es lo que será interesante verificar, pero si hay una garantía inscrita en el registro de propiedad vehicular y una vez entrado en funcionamiento el nuevo sistema informativo, se entiende que entrando en funcionamiento ya el registro no tiene competencia para ni inscribir, ni modificar, ni cancelar las garantías inscritas en el registro de propiedad vehicular o registro de bienes, ¿no? Sino todo va a ser en el registro perdón, en el sistema informativo de garantías mobiliarias. Ahora, queda facultad, y eso sí es un artículo del reglamento de la ley, que establece que la cancelación de una garantía puede hacerse en el sistema informativo y facultativamente, si la garantía también viene del registro de propiedad vehicular, facultativamente a solicitud del usuario, pedir también la cancelación en el registro de propiedad vehicular, ¿no? Si es que de repente se han trasladado ahí una especie de vinculación. ¿Cómo se realizará? Será interesante, pero como siempre se ha establecido, la fecha de acceso al registro es lo que otorga la oponibilidad y la prelación, siempre en todo régimen de publicidad. La fecha de prelación es lo determinante. Por ello que si está antes del sistema, tiene prelación frente al nuevo aviso en el sistema informativo de garantía si es posterior, ¿no? ¿Alguna otra pregunta de repente? Sí, doctor, acá salió otra. A ver, ahorita le transmito. Sí, sí, no se preocupe. Eh, ya. En caso se constituya garantía mobiliaria sobre una cuenta bancaria y el dinero de esa cuenta se utiliza para la adquisición de un bien, la garantía se extiende a ese nuevo bien adquirido, es decir, se le considera producto o se debe esperar que nuevamente se ingrese dinero a la cuenta bancaria grabada. A ver, a ver, a ver. La garantía se va a afectar. ¿Puedes leerme otra vez la pregunta? Creo que la garantía afecta a la cuenta o al bien. A ver, ¿me puedes Eh, leer otra vez? en caso se constituya garantía mobiliaria sobre una cuenta bancaria y el dinero de esa cuenta se utiliza para la adquisición de un bien, la garantía se extiende a ese nuevo bien adquirido, es decir, se le considera producto o se debe esperar que nuevamente se ingrese dinero a la cuenta bancaria grabada. Ah, ya. Ahí viene un tema de la extensión de la garantía, ¿no? Pero desde mi punto de vista, lo que se está afectando en garantías son los flujos que hay en esa cuenta. Y como flujos es dinero. Ahora, la extensión de la garantía, según la nueva ley, perdón, en la ley actual y el nuevo régimen, siempre tienden a la transformación del bien. Esto es cuando el bien, ponte, se transforma en otro bien que tenga la misma naturaleza de ser bien mueble, pues la garantía lo alcanza, ¿no? Pero en este caso, pues no hay una transformación de bien, sino hay la utilización del bien para adquirir otro bien. Entonces, lo que considero yo es que no le alcanza a la adquisición del vehículo, toda vez que lo que se está afectando no es el vehículo como producto de la utilización del bien, sino lo que se está afectando es el flujo dinerario, o sea, los depósitos en esa cuenta. Entonces, la garantía alcanza a todos los flujos que se encuentren al momento de la ejecución en esa cuenta bancaria. Y es recurrente siempre en el sistema de garantías mobiliarias que cuando se afecta en garantías mobiliarias cuentas o flujos dinerarios, siempre especifican el número de cuenta corriente y establecen, ya no establecen ni una valorización del bien, porque como son flujos, de por sí ya es inherente la valorización del dinero que hay en el saldo. Incluso todavía puedo señalar que cuando se afecta en garantías mobiliarias los flujos dinerarios en unas cuentas, eh, incluso ya no es necesaria, pero a veces lo hacen, establecer una forma de ejecución. ¿Por qué? Porque si el acreedor es la misma entidad financiera que administra esta cuenta, este saldo que es en esta cuenta, entonces en virtud de la ley de sistema financiero, la ley 26702, artículo 132, si no me recuerdo, numeral 11, establece que puede emprender el mecanismo de la compensación, es decir, que puede cobrarse con el saldo que hay en esa cuenta. Entonces,
Y eso en muchas entidades financieras, cuando aceptan este tipo de garantías sobre cuentas o saldos en cuentas, establecen ese cliché en sus contratos. Por lo que la ley de garantías ha establecido expresamente que cuando se afecte dinero o saldos en cuentas, la ley de garantías será aplicable en lo que corresponda. Y eso tiene muchísima relevancia porque ¿de qué sirve establecer mecanismos de ejecución cuando lo que ya tienes es dinero? Cuando uno emprende un mecanismo de ejecución, un vehículo, una máquina, es para su venta y con el producto de la venta obtener el pago de la obligación incumplida. Pero si lo que ya tengo es flujo dinerario, ¿para qué voy a emprender un mecanismo de ejecución, no? Entonces ahí opera el derecho de compensación que tienen estas entidades financieras que administran estos saldos en cuenta, ¿no? Por ello que si lo que se afecta es la cuenta, los saldos, los flujos, pero lo que se haga con esos flujos, si una vez son retirados y comprados, no le alcanza la garantía mobiliaria porque es otro tipo de bien que ha sido adquirido con dinero de ahí, pero no es lo que se afecta, son el dinero que hay al momento de la ejecución. De ahí se cobra la entidad financiera. Si hubiera otra pregunta de repente de cualquier aspecto, de cancelación, caducidad, de los que vean en las diapositivas. Para preguntarle con respecto a lo que es la norma, ahora sobre sobre la cancelación de la garantía cuando es de manera fraudulenta o civil, tengo entendido de que se puede volver a reescribir, porque en el caso de las hipotecas ya ha salido un precedente que hay la reescripción de hipotecas. En el caso de garantías, Ah, ya. Claro, lo que pasa es que en el régimen de garantías mobiliarias la inscripción no es constitutiva del derecho. En cambio, en la hipoteca, pues la inscripción sí es constitutiva. Por ello es que hubo este debate que si se cancela la hipoteca, ya sea por caducidad o no, bueno, generalmente por caducidad, cuando viene la ejecución de una hipoteca que ha sido cancelada en el registro por caducidad, pues obviamente la CRA va a pedir la reinscripción de la misma porque está en fase de ejecución. Pero ahí donde algunos registradores han dicho que esto no opera, pero el presidente ha precisado que sí opera la reinscripción de la hipoteca si es que se demuestra pues que esta ha sido materia de ejecución en vía judicial porque la acreedora ha emprendido los mecanismos de ejecución antes de que se acontezca el plazo de caducidad. En cambio, el régimen de garantías mobiliarias no tanto es así. Si una garantía mobiliaria es cancelada por caducidad, pues obviamente como su inscripción no es constitutiva, cancelado el acto, pues se cancela la garantía. O sea, el derecho que tiene el acreedor se encuentra cancelado en el registro por caducidad. Ahora, si el acreedor quiere volver a reinscribir, considero que no debería acceder porque es si me trae el mismo acto de constitución. Ojo, repito, el mismo acto de constitución. Por ejemplo, si tengo una garantía celebrada el 2010, ¿no? 2010 celebrada, y, y pasa el plazo de caducidad a 10 años, no se prevé, no se respalda obligaciones futuras eventuales, y el usuario invoca la caducidad del año 2020, el registrador analiza que no hay causales para impedir la inscripción porque no hay obligaciones futuras eventuales respaldadas con la garantía y opera la caducidad, entonces opera la caducidad, salvo siempre y cuando no sean empresas de sistema financiero, ¿no? Porque ahí sí está la prohibición prevista en el artículo 172 de la ley de sistema financiero. Entonces, si no es una persona de sistema financiero, opera la caducidad. Si el mismo acreedor otra vez viene con el mismo título, no podría porque ya es un acto cancelado en el registro, ¿no? Distinto es, distinto es cuando se trata de formularios de inscripción. Hay un supuesto en que se pueden volver a escribir, pero su prelación ya no es con la fecha anterior. ¿En qué supuesto? Los formularios de inscripción contienen a veces el acto constitutivo de una garantía mobiliaria. Se presentan al registro. De repente tiene algún defecto. Como estos formularios no pueden ser observados, entonces se le anota preventivamente en el registro, ya sea en el RMC o ya sea en la partida del bien si es un bien con un registro. Se anota preventivamente por un lapso de 4 meses. Vencidos los 4 meses, de repente no se subsana la observación. Entonces, la norma dice que caduca de pleno derecho esa anotación preventiva, lo que significa que no requiere de un pronunciamiento ni por parte del registro de decir que esto está cancelado o esto ya no tiene validez, ni por parte de declaración de las partes. Simplemente caducó y no existe, es como que el registro ya está borrado abstractamente. Pero el acreedor puede volver con el constituyente a presentar el mismo título o si no invocar
que se vuelva a reinscribir ese formulario conteniendo la subsanación de repente. Ahora, ¿se puede volver a reescribir? Sí, siempre y cuando no se haya roto el, el tracto. Por ejemplo, si en el formulario era Juan Pérez dando en garantía y tuvo un defecto, no sé, llámese, no había un requisito, el valor del bien o algo, se anotó preventivamente. Pasó 4 meses, ya caducó la anotación. El bien es transferido a B. Luego vienen las partes otra vez y piden la reinscripción del formulario. Pero en este caso ese formulario ya no puede retrotraerse a la fecha de la anotación preventiva porque ya caducó. Y como caducó, la norma dice puede volverse a escribir, eh, pero con la prelación de la nueva fecha de presentación. Es decir, con la segunda presentación, desde ahí se puede volver a escribir. Pero como no hay tracto, obviamente, como es formulario, no se puede observar, se puede extender otra vez otra anotación preventiva, aduciendo el defecto anterior o salvo que lo haya subsanado, y además, como la calificación es reciente, confrontándose con los antecedentes registrales, señalar que se ha roto el tracto sucesivo, toda vez que ahora ahí está B como propietario y no el constituyente A. Y ahí sí va a ser un poco tedioso lograr convertirlo en definitiva porque ya se ha establecido eh, el tracto a favor de una tercera persona. Por eso es que los acreedores son los más interesados cuando los formularios o las garantías ingresan como anotación preventiva o como preconstitución, porque no están surtiendo efectos hasta que la vuelvan definitiva, la conversión en definitiva de la anotación preventiva, o la preconstitución la vuelvan como constituida definitiva, ¿no? El acreedor es el principal interesado en que acuda al registro a lograr convertir en definitiva la garantía que se le ha otorgado a su favor, ¿no? Ese serían los supuestos quizás similares a lo que usé en hipoteca, pero en el otro supuesto que decía en caducidad, no, por el mismo título ya no podría volver a registrarse. Doctor, Sí, tengo habría otra. comentarios positivos de su exposición, que le ha encantado, que se entiende muy bien. Y acá me están dejando ya unas preguntas finales. Sí, Acá me, sí, dígame nomás. este, a ver, allá. ¿La garantía preconstituida tiene algún plazo? ¿La norma establece un plazo o el usuario pone algún plazo? Y también, ¿qué debo presentar para levantar la garantía preconstituida? Ah, ya. Claro, la garantía preconstituida tiene que tener todos los requisitos de la garantía, salvo las causales, ¿no? Por ejemplo, en una garantía definida, el propietario la afecta, pero si no es el propietario, incurre en la primera causal que es ajenidad. Entonces lo inscribe como preconstitución. La norma no ha establecido un plazo a la inscripción de la garantía preconstituida. Solo establece que la garantía se inscribe, pero en condición de preconstituida, porque adolece de ese defecto de que ha declarado que no es propietario, pero a pesar de eso el acreedor lo acepta en esas condiciones, se inscribe como preconstituida, pero dice que sus efectos se encuentran suspendida hasta que se cumpla la condición por la cual se convirtió en preconstituida. Esto es, hasta que el adquirente se convierta en el propietario y con ello logra convertir en definitiva esta garantía. Por ello que las garantías preconstituidas no están sujetas a un plazo digamos, de caducidad para la cancelación del registro. No lo están. Las anotaciones preventivas sí, pero las anotaciones preventivas, ¿por qué? Porque se han sido presentados a través de formularios de inscripción. Los formularios que son presentados de la página web que se descarga de Sunar o los formularios que presentan los notarios en el formato que ellos tienen, ¿no? Cualquiera de las dos vías, si hay defectos, se procede a la anotación preventiva con un plazo de 4 meses para subsanar. En cambio, la preconstitución no, es un acto definitivo donde las partes invocan que la garantía será preconstituida porque es ajeno o porque el bien es futuro. De repente también es usual, he visto garantías preconstituidas donde el acreedor es un propietario de muchos terrenos de huertos y dice, doy en garantía a favor de esta financiera, una financiera agrícola, todas las plantaciones futuras que habrá en estos 6 meses, lo doy a su favor y en garantía del mutuo que me va a otorgar. Y se inscribe en condición preconstitución bienes futuros, porque el bien no tiene existencia al momento de la constitución, es un bien futuro y que el acreedor lo acepta. Y obviamente no está sujeto a plazo, ¿no? Esa inscripción. Y
para pedir la cancelación de la preconstitución se rige por las mismas normas que para la cancelación de una garantía mobiliaria común y ordinaria y definitiva. Esto es, que sea solicitada por el acreedor de la garantía, ¿no? Si fue aprobada a favor de estima financiero o alguien que él lo pida, la cancelación porque es un derecho a su favor, la garantía está a su favor, o en su caso puede pedirse la caducidad en virtud de la caducidad de la ley de 26639, si ha operado el plazo de caducidad de los 10 años de la fecha de inscripción o de la fecha de los 10 años que haya transcurrido al vencimiento de la obligación, ¿no? Ahí se hace una calificación, pero siempre y cuando el acreedor no sea una empresa de sistema financiero, ¿no? Si no opera la prohibición prevista en la ley de sistema financiero. Y o si no, si lo ordena también pues un juez a través de una resolución judicial, también se opera la cancelación. O sea, se rige bajo las mismas reglas de cualquier cancelación de una garantía definida, ¿no? Doctor, acá No me sé está si preguntando, ¿el acreedor garantizado mantendría la prioridad sobre flujos dinerarios? el acreedor garantizado mantendrá la prioridad sobre los dinerarios. Sí, cuando se habla de prelación es cuando están concurriendo varias garantías sobre un mismo bien. Y sí, pues en efecto, la prelación la otorga con la fecha en el registro. Esa es la regla principal. Y el registro homologable de contratos como registro de bienes para la prelación está en la fecha de su ingreso, de su ingreso al registro. Ahora, si bien es cierto, eh, puede darse que Juan Pérez afecta los flujos que tiene en una entidad financiera a favor de Ponte, el Banco de Crédito, lo inscribe en el RMC. Ahora, de repente Juan también va a afectar los mismos flujos, pero a favor de otra entidad financiera, de otro acreedor, ¿puede hacerlo? Sí, porque la ley establece que el constituyente puede otorgar segunda y posteriores garantías sobre el mismo bien mueble, pero con aviso notarial al acreedor de la primera garantía. Ahora, lo puede hacer sí, pero ya no se inscribe en la misma partida donde se inscribió la primera garantía mobiliaria a favor del Banco de Crédito. ¿Por qué? Porque opera el principio de especialidad. El principio de especialidad plasmado en el artículo 11 del Reglamento Mobiliario de Contrato establece que se apertura una partida registral por cada contrato de afectación de un bien, salvo que el bien cuente con registro jurídico. Vehículos, por ejemplo, ahí se inscriben en esa misma partida todas las afectaciones, garantías, embargos, medidas cautelares. Pero si se trata de bienes que no cuentan con registro, por cada contrato de afectación, así sea el mismo bien, se abre una partida registral diferente. Por cada contrato, una partida. Por cada afectación, una partida. Entonces, la persona que da en garantías los flujos dinerarios que está en una cuenta, se apertura una partida donde se publicita, ¿no? Esta persona ha dado a favor de tal entidad, le garantía estos flujos que están en esta cuenta corriente, ¿no? Etcétera. Si lo vuelve a dar una segunda persona, a un segundo acreedor, también lo hace, pero en otra partida registra apertura, otra partida registral. Y la prelación sería por la fecha de su acceso al registro. Esto es, y esto el RMC lo dice clarísimamente en el artículo 16 o 6, establece que la prelación en cuanto a acreedores se establece por la fecha del acceso al registro correspondiente. Entonces, se establecerá, mantiene su prelación este acreedor del Banco de Crédito que obtuvo su primer ingreso sobre sus flujos en el registro, ¿no? Y si no fuera el registro, no lo inscribió, de repente, un ejemplo, alguien inscribe la garantía sobre flujos en el RMC y otro acreedor no lo inscribe. Otro acreedor no lo inscribe, solamente se quedó en el acto de constitución, escritura pública, pero nunca lo inscribió. ¿Cuál prevalecería? Ahí se establece claramente las mismas reglas que opera para el sistema registral. Se prefiere al que está inscrito. Entonces, el que está inscrito va a tener preponderancia frente a ese bien ante una eventual ejecución, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo ha inscrito. Así, la que se quedó fuera, la que sin inscripción, sea de fecha más anterior. Opera las mismas reglas de, en materia de concurrencia de acreedores a nivel registral, ¿no? No sé si hubiera otra pregunta. Ya no había preguntas, doctor. Esas serían las últimas. Bueno, bueno, muy agradecido con los miembros del taller de Derecho Registral. Espero que me disculparán, quizás haya sido un poco, haya sintetizado un poco, pero como digo,
este régimen actual y nuevo, a veces en otros eventos data para 2 o 3 sesiones, explicarlo cada uno con sus ejemplos, con sus pronunciamientos del tribunal, pero no les he suprimido las presentaciones, tal igual como estas presentaciones las presento, se las pongo a disposición de todos los interesados para que cualquier pregunta al respecto, pues bueno, creo que Navar tiene mi correo, lo puede poner para cualquier consulta a nivel registral o registral respecto de la garantía mobiliaria, la actual o la que está por entrar, y relacionado a ello, o cancelaciones por caducidad, según sea el caso, todo tipo de afectación o transferencias incluso en función de la ejecución de la garantía, ¿no? Cualquier consulta quedó a disposición de todos los miembros participantes, ¿no? Sí, doctor, de parte del taller, estamos muy agradecidos por la exposición magistral que nos ha dado, que en un tiempo resumido nos ha dado aspectos fundamentales de esto y nos ha quedado ideas claras. Muy agradecidos, reitero, y, y gustoso de tener en otra oportunidad también. Claro, muy bien. Quedo entonces con ustedes una nueva oportunidad. Muchísimas gracias por la invitación. Conmigo será una nueva oportunidad. Gracias.